Umbral Informativo. La CAT en la noticia. La Confederación de Trabajadores de México, siempre atenta a las necesidades de sus agremiados, durante 88 años ha procurado el bienestar común de sus afiliados a través de convenios o la firma de contratos colectivos de trabajo. Al conmemorar 88 años de existencia, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, remarcó ser la organización sindical que dio cumplimiento a la legitimación de contratos colectivos de trabajo, resaltando que el tripartismo jugó un papel muy importante para su realización. Señaló lo anterior el secretario general adjunto Tereso Medina. A más de 8 décadas de historia fecunda, fructífera, que tenemos como Confederación de Trabajadores de México, es impensable negar la historia de desarrollo y crecimiento del país sin la participación de la Confederación de Trabajadores de México. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que nos marca la historia, con un orgullo fuerte de nuestro pasado, conscientes del presente y con altura de miras hacia la esperanza y el porvenir. Quiero evocar una vieja máxima de nuestro líder presente moralmente y físicamente ausente, el inolvidable don Fidel Velázquez Sánchez, quien decía en cierta memorable ocasión: si me fuera dado cambiar algo en México, cambiaría la sociedad actual porque es injusta. De los trabajadores, que es nuestra gloriosa Confederación de Trabajadores de México. En la agenda pendiente, amigas y amigos, sin duda voy para allá. Sin duda, compañeras y compañeros, tenemos 88 años representando las aspiraciones de los trabajadores y nuestras familias. Las demandas han sido siempre legítimas. Lo que los tiempos de México nos han pedido es que revisemos estrategias, revisemos métodos, pero que no claudiquemos a las justas demandas del movimiento obrero. Porque nuestros trabajadores y sus familias, que son nuestra razón de ser de los sindicatos, las federaciones, los sindicatos nacionales y la gran central obrera, son los trabajadores y sus familias. Sin ellos, nuestra presencia no tuviera ningún sentido, menos aún nuestras palabras. Los trabajadores que no sabemos de ambigüedades, que no sabemos de demagogias, ni tampoco entendemos los sesudos discursos, sí entendemos e interpretamos que representamos aspiraciones de los trabajadores. Seguimos pensando en la lucha por mejores salarios. Seguimos pensando en celebrar auténticas negociaciones colectivas. Seguimos pensando que el sindicato, las federaciones y las organizaciones todas son el mejor camino para poder resolver los distintos problemas de nuestros trabajadores y nuestras familias. Seguimos pensando, en ocasión que está aquí Lorenzo Roel, por aquí lo vi, representando a la Coparmex, seguimos pensando que el mejor camino, además lo establece la primera etapa del Centro Federal, antes de irnos a proceso, la primera etapa es la mediación y la conciliación. Seguimos entonces, como lo ha expresado nuestro líder nacional incansablemente,
que el tripartismo es el mejor camino. Tereso Medina resaltó que es impensable negar la historia de desarrollo del país sin la participación de la CTM y enfatizó sobre la iniciativa que propone reducir la jornada laboral a 40 horas. Aseguró que el sector obrero seguirá luchando por conseguir su aprobación. En ese tema no está la discusión de que si queremos o no, vamos en esa ruta. Nada más estamos viendo el cómo sí, porque además no solamente queremos la reducción de la jornada, sino queremos, aparte, queremos reducción de jornada de 40 horas con pago de 56. Por esa razón. En el evento, inaugurado por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, anunció que el próximo 1 de marzo se dará a conocer una disminución al impuesto al salario para los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto luego de que, a consecuencia del incremento al salario mínimo del 2024, se presentara un desfase que aumentó la tasa impositiva que se aplica en dichos niveles salariales, por lo que se llegó a un acuerdo con la autoridad hacendaria y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para evitar que los trabajadores se vean afectados en sus ingresos. El gobierno ya no pone ni quita dirigentes. Se garantizan los procesos de negociación colectiva auténtica, basta de acuerdos en lo oscurito. Que viva la transparencia y la democracia sindical. Se han legitimado más de 30,000 contratos colectivos de trabajo, donde la CTM fue la organización con mayor cantidad de contratos colectivos legitimados, por lo que les felicito por siempre estar a la altura de las nuevas reglas y condiciones en el país. Uno de los mayores logros en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la política salarial de manera tripartita y en su gran mayoría de manera unánime. También mencionar que durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo, derivado de que los incrementos siempre eran por debajo de la inflación, buscando con ello justo como pretexto atraer así las inversiones al país. Sin embargo, con la política salarial, al cierre de la actual administración, se habrá recuperado un 110% del poder adquisitivo del salario mínimo en términos reales, esto respecto al año 2018. Se ha demostrado que los incrementos sustanciales que en estos años se han ubicado muy por encima de la inflación no han ocasionado efectos negativos en el empleo ni tampoco en los precios, como anteriormente manifestaban esos temores que durante muchísimo tiempo utilizaron como pretexto justamente estos comentarios para poder justificar la falta de incrementos importantes. Cabe mencionar que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 millones de personas abandonaron la condición de pobreza. Y eso tiene que ver justamente también con el incremento del salario mínimo que ha logrado contribuir a que de esos 5 millones, 4.1 millones de personas pudieran salir de esta condición. Además de mencionar que se han reducido con la misma en 20% las brechas de género en materia salarial. En su momento, el profesor Patricio Flores Sandoval, secretario de Comunicación Social, enumeró una serie de dificultades que están atravesando los trabajadores, como la deficiencia en la atención a los derechohabientes del IMSS, la falta de medicamentos, así como el acceso a una vivienda digna para los trabajadores de menores ingresos. Además, levantó la voz por un sistema de pensiones más justo e hizo un llamado para que la edad de jubilación no se extienda más allá de los 65 años de edad. Patricio Flores finalizó remarcando cómo la inflación ha golpeado el bolsillo de los trabajadores en las últimas fechas, acentuándose más en los precios de los productos alimenticios, exhortando a las autoridades a llevar a cabo acciones que permitan a las familias mejorar el rendimiento de su salario. Umbral informativo. La CAT en la noticia.
Por lo general, un sindicato procura mejores condiciones de vida de los trabajadores, pero ¿conocemos cuántos tipos de sindicatos existen? Escuchemos la siguiente información. En México, los sindicatos desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos laborales y la representación de los trabajadores. Es así que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 356, define que un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los sindicatos se pueden clasificar en diversas maneras, según sus objetivos, estructuras y formas de operar. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos pueden ser de trabajadores y de patrones. De manera particular, el artículo 360 nos señala los tipos de sindicatos que pueden registrarse. El maestro Ricardo Espinosa, especialista en temas laborales y secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, afirma que es correcto que exista una clasificación, ya que esta da certeza jurídica sobre la existencia. En primera instancia, tenemos a los gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Es así que están formados por trabajadores que laboren en una misma empresa, es decir, los de las empresas. Sin embargo, también están los industriales. Están formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. También se tienen a las naciones de la industria, formados por trabajadores que laboren para una o varias empresas de la misma rama industrial, pero instaladas en dos o más entidades federativas. Por otro lado, los oficios varios están constituidos por trabajadores de diversas profesiones, cuando en el municipio de que se trate, los trabajadores de una misma profesión sean menor de 20 personas. Finalmente, los sindicatos podrán formar federaciones y confederaciones, en este caso, por el menos de dos organizaciones sindicales. Normalmente en la práctica sucede que los sindicatos formen federaciones y las federaciones formen confederaciones. Igualmente, serían aplicables todas las disposiciones que a los sindicatos de manera general, debido a reunir los requisitos de forma, de número y de fondo. Asimismo, los miembros de ellos podrán separarse en cualquier momento. Sin embargo, el artículo contiene un último párrafo, donde establece que esta clasificación no es limitativa, sino es enunciativa, por lo que los trabajadores podrán organizarse en la forma que ellos decidan.